Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega sobre el análisis de pequeña señal del transistor bipolar. El análisis en alterna sobre el transistor. Vamos a comenzar ya averiguando algunos datos y vamos a hacer un pequeño análisis. Recordemos que solamente esto es un circuito pequeñito donde yo me estoy omitiendo otros valores que a veces nos pueden dar. Por ejemplo, nos pueden dar la resistencia de carga que está acá. A veces nos pueden dar el valor RO, algo que está aquí. A veces nos dan una pequeña resistencia acá que es la resistencia generador. Por lo general son valores muy pequeños, otros son valores muy grandes, que afectan al funcionamiento de este amplificador, pero no lo estoy analizando ahora, lo voy a analizar más adelante y quiero aclarar eso. Vamos a ver qué datos nos pueden pedir. Lo primero que tenemos que hacer, como algo había explicado el video pasado, es averiguar la resistencia dinámica RE. Esta está dada por 26 milivoltios sobre la corriente de colector. La corriente de colector, este dato que está acá, nosotros lo tenemos que sacar cuando previamente a esto habríamos hecho el análisis en continua. Al averiguar la corriente de colector o la corriente de emisor, que son valores muy similares, entonces yo ya puedo averiguar resistencia RE dinámica. Ahora, ¿qué datos nos pueden pedir? Uno de los primeros datos que nos piden es la impedancia de entrada. Si yo me fijo, viéndolo de este lado, la impedancia de entrada, tengo que esta resistencia de base se encuentra en paralelo con la resistencia de dinámica, RE. Pero entonces yo me vendría tentado a simplemente resolver el paralelo de estas dos. Pero no es así. Recordemos que si cada vez que yo quiero, por ejemplo, RE pasarlo y analizarlo aquí, tengo que multiplicarlo por beta. ¿Por qué? Una situación especial nos había pasado cuando teníamos una resistencia de emisor. Recordemos, cuando hacíamos el análisis en continua, cuando teníamos resistencia de emisor, algo que está acá, la resistencia de emisor y al plantear la malla de entrada en la corriente de base, nosotros a RE lo teníamos que multiplicar por beta. Lo mismo sucede acá. A RE lo estamos llevando a la base, por lo tanto tenemos que multiplicarlo por beta. Y acá nace uno de los parámetros H. El parámetro HIE se calcula como beta por RE. Bien, una vez que tengo ese dato, ahora sí, tranquilamente, puedo calcular mi impedancia de entrada, que va a estar dado por la resistencia de base multiplicado por beta por RE sobre resistencia de base más beta por RE. O lo que es lo mismo, resistencia de base por HIE sobre resistencia de base más HIE. Listo, nada más. Seguimos con otro caso. ¿Qué nos pueden pedir? Nos pueden pedir la impedancia de salida. En este caso, la impedancia de salida que se encuentra acá únicamente está dado por la resistencia de colector. Más allá no hay otra resistencia a excepción de la fuente. Pero la propia fuente genera una corriente, así que esto es como si tuviera una resistencia infinita. Aclaro, es como si tuviera, no es que la tiene, pero es como si la tuviera. Entonces mi impedancia de salida va a ser únicamente el valor que tiene RC. Nada más. Aclaro de nuevo, estoy obviando el caso que tuviera RL o que tuviera RO. Si yo tuviera estos valores, tendría que hacer el cálculo apropiado. Si tuviera RL aquí, tendría que entonces calcular el paralelo de RC con RL. Si tuviera RO, tuviera que calcular el paralelo de RO con RC. Si tuviera las tres, tendría que calcular el paralelo de las tres. Bien, por último, averiguar la ganancia de tensión.
La ganancia de tensión es o está dado como la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Queremos averiguar cuánto es la ganancia de este circuito. Circuito que por supuesto no tiene ninguna carga, ni señal de entrada ni señal de salida. Simplemente queremos averiguar qué ganancia tiene. Para eso vamos a tener que definir qué es BO y qué es BI. Si yo me fijo, BO, perdón, acá se me... BO va a ser igual a qué. BO o cómo se calcula tensión. Tensión es corriente por resistencia. Ley de Ohm. ¿Qué corriente y qué resistencia? La única resistencia que tengo acá en BO es RC. Por el momento tengo esto nada más. ¿Y qué corriente tengo? Esta corriente que está acá. ¿Sí? Si yo me fijo, esta corriente que es corriente de base por beta, o sea, esto que está acá, o sea, es la corriente que viene por acá, la corriente de base, viene por acá y atraviesa la resistencia en este sentido, desde abajo para arriba. Por lo tanto, acá tengo positivo y acá tengo negativo. Pero aquí en la entrada, esta que está acá tengo positivo y acá tengo negativo. Y aquí sucede al revés. Por eso yo puedo decir que la tensión de salida va a ser negativa, porque está ocurriendo al revés, de la multiplicación de la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? La corriente de base multiplicada por beta. Y esto tengo que multiplicar por la resistencia del colector. Ahora puedo definir la tensión de entrada. La tensión, ¿dónde se va a encontrar? La tensión se va a encontrar aquí. Si yo me fijo, está en paralelo con R. Y por acá viene corriente de base. Esa corriente de base que viene por acá se va a multiplicar por RE. Pero corriente de base cuando entra aquí, ¿qué sucede con la corriente de base? Se multiplica. ¿Por cuánto? Por beta. Lo mismo que sucedía en corriente continua. ¿Sí? Bueno, entonces eso vamos a tener que tener en cuenta. Sería entonces la corriente de base multiplicado por beta multiplicado por R. Habíamos dicho que la ganancia de tensión es la tensión de la salida sobre la tensión de entrada. Entonces tendríamos que dividir esto dividido esto que está aquí, teniendo como resultado que mi ganancia de tensión va a ser igual a menos corriente de base por beta por RC, todo esto sobre corriente de base por beta por R. Aquí podemos simplificar las corrientes y beta, de tal manera que nos quede como conclusión final que mi ganancia de tensión es menos RC sobre R y nada más. Entonces, pasando todo a limpio, ¿qué tenemos? Tenemos que primero calcular RE, H y E, luego mi impedancia de entrada, lo puedo calcular de esta manera, simplemente es un paralelo, la impedancia de salida, que está acá, y mi ganancia de tensión, que sencillamente está dado por menos RC sobre RE. Muy bien. En el próximo video vamos a ver qué es la recta de carga dinámica, cómo se la calcula, y vamos a hacer un ejercicio muy chiquitito y muy práctico. Así que bueno, y vamos a ir, este tema no termina aquí, falta un montón todavía. Vamos a ver qué pasa con el agrego RO, vamos a ver otras configuraciones y ver cómo estas ecuaciones se van moviendo. Pero si te sirve de algo, dale like y bueno, nos estamos viendo para la próxima, gente. Un fuerte saludo. Nos vemos.